Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 26. Esto no es tan malo. Bueno, esto no es tan malo. Hunde susurró para sí mismo mientras el día pasaba lentamente. El viento soplaba bajo a través del páramo árido, haciendo crujir las túnicas de Hunde mientras observaba el horizonte con una mano en la cara para bloquear la luz roja del sol que se filtraba desde arriba. Aparte del extraño e inquietante cielo rojo, las nubes negras que flotaban sobre nuestras cabezas y el paisaje sin un atisbo de vida, Hunde no encontró que el lugar de la herencia fuera tan terrible como temía. Hunde había dividido a los discípulos bajo su cuidado en pequeños grupos para buscar mejor en el área y llamar menos la atención si algún cultivador suelto quería atacarlos, pero aún lo suficientemente cerca para ayudarse entre sí si algo sucedía. Había elegido a Lin Yue y Mei Lian para que lo acompañaran, en parte porque no conocía a nadie más, pero principalmente porque Lin Yue tenía talento en hierbas y conocimientos en artefactos espirituales, mientras que Mei Lian parecía saber cómo usar la espada a su lado. Lin Yue estaba actualmente agachada junto a un trozo de metal desmoronado que estaba incrustado en la tierra. Sus mangas largas se arrastraban en el polvo mientras lo daba vuelta con cuidadosos dedos. Un fino brillo de energía espiritual todavía pulsaba dentro del pequeño objeto cuando lo arrancó del suelo. Era un anillo agrietado que estaba grabado con símbolos tan descoloridos que Hunde no podía determinar qué eran. Este es un buen hallazgo. Lin Yue murmuró mientras se cepillaba un mechón de cabello suelto de la cara. Lo dio la vuelta en sus manos para examinarlo más de cerca. Es de baja calidad, pero aún conserva un rastro de I. Lo más probable es que fuera un amuleto defensivo, y el salón de forja de la secta podría repararlo o reciclarlo. Lin Yue levantó la vista del rin y le sonrió a Hunde, quien asintió levemente. Bien hecho. Hunde la elogió, aunque personalmente pensó que era una basura y no habría notado la diferencia a menos que Lin Yue lo hubiera señalado. Mei Lian se paró a la derecha de Hunde, parada sobre un trozo de roca irregular mientras miraba el paisaje que los rodeaba en busca de amenazas. Su mano todavía descansaba sobre la empuñadura de su espada escondida a través de la faja de su túnica, y Hunde no creía que se hubiera relajado ni una sola vez desde que entraron. Seguro que se toma su trabajo en serio. Hunde pensó y se alegró de haberle pedido que viniera con él. Entre Mei Lian buscando el peligro y la nariz de Lin Yue buscando un tesoro, Hunde pensó que les iría bastante bien en este sitio. Lin Yue colocó el anillo en su bolsa de almacenamiento y los tres comenzaron a avanzar nuevamente, abriéndose camino a través del antiguo campo de batalla en busca de más oportunidades. Lin Yue se detenía ocasionalmente para inspeccionar una pieza retorcida de armadura o los huesos de algún cultivador muerto hacía mucho tiempo antes de sacudir la cabeza y seguir adelante. Fue impresionante lo bien conservados que estaban algunos de los artículos, pero incluso los cultivadores y sus artefactos finalmente sucumbieron al tiempo. La mayor parte de lo que encontraron fue inútil, la energía espiritual interior se había ido hacía mucho tiempo. Más adentro del sitio y mucho más profundo de lo que Hunde jamás hubiera pensado viajar, Renyu y los demás se habían dividido en grupos adecuados para sus niveles de cultivo. Renyu estaba con varios cultivadores de condensación y de segundo y tercer nivel, y Hunde no tenía dudas de que ya habían enfrentado su parte justa de dificultades. Es mucho mejor quedarse aquí afuera. Hunde repitió por milésima vez mientras se detenía a mirar a su alrededor, incluso si los hallazgos no eran tan buenos. Hermano mayor, mira. Mei Lian gritó y señaló una depresión en el suelo. Hunde bajó con cuidado al pozo poco profundo y su aliento se quedó atrapado en su garganta mientras contemplaba la escena frente a él. La tierra aquí se había hundido y estaba llena de huesos de cientos de antiguos cultivadores. Algunos todavía tenían trozos de tela pegados, pero su ya había desaparecido hacía mucho tiempo. En el mismo centro del hueco había una flor negra. Fue esta planta la que llamó la atención de Mei Lian. Sus pétalos eran tan oscuros como la obsidiana, mientras que los bordes eran ligeramente translúcidos. Delgadas líneas de energía carmesí corrían a lo largo de su tallo y Hunde podía sentir un ligero frío irradiando desde él. La sombra del alma florece.
Es una planta espiritual de nivel 2 y es el ingrediente principal de la píldora de refuerzo del alma. Lin Yue identificó la rara flor inmediatamente y su voz se llenó de asombro ante el descubrimiento. Solo crece en lugares sumidos en matanzas masivas, donde absorbe el resentimiento persistente. Lin Yue continuó como si estuviera leyendo un libro. ¿Existen consideraciones especiales a la hora de cosecharlo? Jun le preguntó después de que Lin Yue terminó. Ella negó con la cabeza y Jun se giró para mirar a Mei Lian. Adelante, lo viste primero. Jun lo recordó suavemente y Mei Lian asintió con entusiasmo. Una planta de nivel 2 valía mucho para la secta y necesitaba puntos de contribución tanto como todos los demás. Ella no dejó de notar que Jun no codiciaba la flor ni intentaba interferir de ninguna manera. Felizmente bajando a la depresión, Mei Lian alcanzó la flor, la sacó suavemente del suelo y la colocó en su bolsa de almacenamiento. Cuando salió de la depresión y regresó con Jun y Lin Yue, notó que el cielo comenzaba a oscurecerse. El sol, una furiosa bola roja que parecía mucho más amenazante en el sitio de la herencia que afuera, se inclinó hacia el horizonte y el cielo cambió de un rojo brillante a un carmesí intenso. Jun estaba lleno de una sensación de inquietud y un escalofrío recorrió toda su columna al ver la noche que se acercaba. No sabía qué cambios traería a este desolado páramo, pero podía imaginar que no serían agradables. Deberíamos regresar con los demás y acampar para pasar la noche. Jun dijo con calma, aunque por dentro estaba aterrorizado. Lin Yue miró hacia arriba y la inquietud parpadeó en su rostro. Este color, no creo que sea del sol. Antes de que alguien pudiera responder, una extraña quietud se extendió por la tierra y una luna de color rojo sangre coronó el horizonte hacia el este. Iluminó el campo de batalla con una espantosa luz carmesí, y el aire se volvió agudo y frío, espeso con una extraña energía espiritual. Sintieron el cambio instantáneamente, como si el sitio de herencia de repente se volviera contra ellos. Su ira, malevolencia y resentimiento se centraron en los cultivadores que habían entrado en su dominio. Algo anda mal, Eli siente que quiere atacarnos. Mei Lian exclamó y su aliento quedó atrapado en su garganta. Las manos de Jun se apretaron en puños y su corazón latió con fuerza en su pecho. La atmósfera retumbaba con violencia reprimida, como el borde de una tormenta que estaba a punto de estallar. Una vibración baja atravesó el suelo y el viento se levantó, trayendo consigo susurros que no pertenecían a los vivos. Al diablo con esto. Me voy. Jun gritó en su mente. Necesitamos reagruparnos con los demás. Ahora. Jun ordenó, con voz aguda e imponente. Su cuerpo mostraba autoridad, determinación y una disposición que su mente no sentía en absoluto. Jun le gritaba a su cuerpo que huyera, que dejara a todos aquí y tratara de salir del lugar, pero su cuerpo parecía listo para una pelea. Nunca había sentido tanta desconexión entre su cuerpo y su mente desde que se reencarnó en este nuevo mundo. El trío ya se había alejado de la depresión en el suelo y estaba a punto de dirigirse a donde se encontraban los otros grupos bajo el mando de Jun cuando hubo una perturbación repentina en la tierra que los rodeaba. Jun se congeló a mitad de paso mientras el terreno cercano cambiaba con un leve crujido, seguido de otro y luego varios más. Con un crujido seco, una mano esquelética brotó de la tierra, seguida por el sonido de la tierra desmoronándose a medida que surgían más. Las figuras comenzaron a abrirse paso desde el suelo por todo el campo como una ola implacable. Decenas de marionetas de cadáveres se levantaron y sus cuerpos eran burlas retorcidas de cultivadores que alguna vez fueron orgullosos. Algunos llevaban restos de antiguas túnicas de secta que apenas eran trapos adheridos a su carne. Su piel era coriácea y gris, y pulsaba débilmente a través de sus formas mientras sus ojos ardían con una malévola luz roja llena de resentimiento. Cultivadores muertos, el campo de batalla está levantando marionetas de cadáveres. Lin Yue susurró horrorizado mientras más personas estallaban del suelo. Ahora había cientos de personas tambaleándose y poniéndose de pie, todas en el primer nivel de condensación y podemos manejarlos. Mei Lian declaró, tratando de sonar segura, pero Jun podía escuchar dudas en su voz. El trío estaba todos en el segundo nivel de Chi Condensation, y la diferencia entre los dos niveles era marcada, pero no estaba seguro de si era suficiente para superar los números que se acercaban a ellos. Si Jun no estaba seguro cuando se enfrentaba a los títeres cadáveres del primer nivel de condensación,
sentía que sus posibilidades se desplomaban cuando, más lejos, el suelo se hacía más ancho y surgían nuevas figuras. Eran más altos y más fuertes, sus cuerpos menos descompuestos y firmemente en el segundo nivel de condensación de I. ¡Oh mierda! ¡Corre, huye, corre ahora! Acum. 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 Espera, ¿qué estoy haciendo? No hagas eso. La mente de Hunde gritó mientras su cuerpo recorría él y dentro de su cuerpo y cargaba hacia adelante, usando el paso luminoso para cerrar la distancia entre él y el primero de los marionetas cadáver en un instante. Melian sacó su espada y lo persiguió, sus dudas se disiparon cuando vio a su hermano mayor avanzar sin dudarlo. Ella había confiado en él para protegerla en el valle exterior y, esta vez, estaba decidida a demostrarle su valía. Incluso Lin Yue corrió hacia adelante, metiendo la mano en su bolsa de almacenamiento mientras lo hacía para sacar un puñado de talismanes de papel. También estaba en el segundo nivel de condensación de I, pero sus habilidades residían en hierbas y artefactos. Los talismanes que tenía en la mano podían usarse para encender a los títeres cadáveres con fuego, quemándolos. En todo el sitio de la herencia, las marionetas cadáveres estaban siendo infundidas con el resentimiento y la energía espiritual del sitio, y se convirtió una vez más en un campo de batalla por primera vez en milenios. Capítulo 27. Por favor, no me hagas hacer esto. La mano de Lin Yue tembló levemente mientras sacaba otro talismán de su cinturón de almacenamiento, y sus labios se movieron rápidamente mientras susurraba el encantamiento para encender el talismán en sus dedos y lanzarlo hacia uno de los títeres cadáveres que se acercaban. El talismán navegó a través de la oscuridad como una bengala y golpeó el pecho de la marioneta cadáver, atrapándose con sus túnicas andrajosas. El efecto fue inmediato cuando la escritura del talismán se encendió en una llama abrasadora que provocó que la carne marchita de la marioneta se agrietara y se desmoronara. La criatura convulsionó y dejó escapar un gemido silbante antes de desplomarse en un montón humeante. Lin Yue arrojó otro talismán, luego un tercero, y cada uno quemó la carne maldita de los muertos reanimados. Los cadáveres eran fuertes y rápidos pero sin sentido. Habían perdido toda habilidad que poseían en la vida y solo conservaban los cuerpos mejorados que venían con el cultivo. Los talismanes de Lin Yue fueron efectivos contra las marionetas y sacó algunos más antes de mirar a Mei Lian. La joven avanzó con una sonrisa salvaje en su rostro. Su espada brillaba débilmente a la luz roja de la luna, conservando su apariencia plateada mientras cantaba en el aire con cada golpe. El arma había sido forjada por la secta y era un artefacto de baja calidad adecuado para cultivadores en etapa de condensación y no tenía problemas para atravesar limpiamente huesos y carne podrida. Las extremidades cayeron al suelo y las cabezas rodaron mientras Mei Lian bailaba alrededor de sus oponentes. Mei Lian estaba usando el arte de la espada de flujo de agua de los 1000 ríos, la técnica que había elegido de la pagoda de los 9 tesoros, cuando alcanzó el primer nivel de condensación y era un arte de espada que enseñaba sobre la adaptabilidad del golpe de una espada. 1000 ríos desembocan en un solo mar. Mei Lian pensó que su comprensión del arte de la espada se profundizaba con cada golpe. Había multitud de formas de usar la espada en su mano, de blandir el arma y el ángulo del golpe. Pero, independientemente del método, el resultado sería el mismo, golpear a su oponente. Así como un río eventualmente llegaría al mar, también su espada eventualmente alcanzaría su objetivo. Era inevitable. No son nada sin sus técnicas. Mei Lian gritó y sus ojos brillaron de orgullo mientras cortaba otra marioneta. Giró con gracia para agacharse bajo un torpe golpe y empujó su espada hacia arriba a través del pecho de un títere, antes de cortar hacia afuera con un solo movimiento. El cuerpo se sacudió una vez y luego se desplomó en el suelo. Mei Lian sonrió de alegría a Lin Yue antes de girarse para mirar a Hunde para ver si su hermano mayor había notado su actuación. Ella ya estaba imaginando los elogios que él le lanzaría por cortar media docena de marionetas cuando captó un destello de movimiento en el borde de su visión. Hunde se movía como un fantasma hecho de luz. Cada movimiento del paso luminoso dejaba un rastro brillante de dorado que persistía por un momento antes de disolverse en motas. Fluyó a través de las filas de los títeres cadáveres y era demasiado rápido para que sus lentas reacciones lo siguieran. Uno blandió su brazo hacia él, pero Hunde se retorció y el arte de la deflexión celestial parpadeó a su alrededor para desviar la trayectoria del golpe del títere de su cuerpo. Hunde respondió al ataque con uno propio.
La palma estrella caída iluminó su mano con poder radiante y el dorado cayó en espiral por su brazo. Lo estrelló contra el pecho de un títere cadáver y la explosión que siguió fue devastadora. El títere cadáver fue destrozado y fragmentos de carne y huesos fueron esparcidos por el suelo mientras 3 más caían de la energía en erupción, y Sui arrasó sus cuerpos como un incendio forestal. Lin Yue miró en estado de shock, con un talismán todavía agarrado en su mano. La boca de Mei Lian colgaba ligeramente abierta y el orgullo que sentía ahora estaba teñido de asombro. El hermano mayor Jun es tan increíble como siempre. Lin Yue elogió. Incluso mientras ella hablaba, Jun desapareció en un abrir y cerrar de ojos cuando un títere cadáver se abalanzó sobre él. Reapareció detrás de él, con la palma ya empujando hacia adelante en medio del golpe. Su golpe con la palma de la mano atrapó al títere entre sus omóplatos y su cuerpo estalló en una flor de sangre. El trío se abrió camino a través de la primera ola de marionetas cadáver con relativa facilidad. E incluso Hunde dejó de gritar en su mente al ver lo fácil que era derrotarlos. Sus ataques fueron duros pero torpes y no coordinaron sus ataques. Está bien, esto tampoco está tan mal, lo tengo. Hunde pensó que otro títere cadáver detonó en la punta de su palma. Sus reservas de I todavía eran abundantes y no se sentía tenso ni cansado en absoluto. Pero, justo cuando Hunde se estaba acostumbrando a luchar contra los títeres, un títere cadáver de condensación y de segundo nivel los alcanzó, seguido por 2 más. Estos se movían con una intención de la que carecían los otros títeres de cadáveres. Sus cuerpos eran más grandes, más fuertes y más rápidos, mientras que conservaban un leve recuerdo de las habilidades de combate que poseían en vida. Lin Yue arrojó un talismán hacia el títere principal y susurró el encantamiento que le prendió fuego. Golpeó al títere en el pecho, ardió por un momento y luego se apagó con un silbido decepcionante. El cadáver se movió y mostró daños en su carne y ropa, pero no cayó. Eso debería haber funcionado. Lin Yue murmuró confundido. Su siguiente talismán explotó en un destello de luz y llamas, pero tampoco logró evitar que el títere la alcanzara. Se abalanzó sobre ella y su visión se llenó de sus largas uñas negras. Lin Yue retrocedió aterrorizada y la marioneta cadáver casi la alcanzó antes de que Mei Lian se pusiera frente a ella y la interceptara con un afilado corte hacia arriba de su espada. La hoja mordió profundamente su carne, pero no cortó la extremidad de la marioneta como ella esperaba. En lugar de eso, el títere agarró la espada a mitad del swing y bloqueó sus dedos alrededor del metal. Los ojos de Mei Lian se abrieron en estado de shock ante las acciones del títere. Sí, ahora. Mei Lian gritó y su voz impulsó a Lin Yue a actuar. Al salir de su aturdimiento aterrorizado, la joven abofeteó otro talismán en el torso del títere mientras Mei Lian lo pateaba hacia atrás y soltaba su agarre de la espada. El talismán detonó en llamas que volaron la mitad superior del títere y el cadáver se desplomó en el suelo. Ese casi me rompe la muñeca. Mei Lian dijo mientras agarraba su espada de donde el cadáver todavía la sostenía en su mano. Flexionó los dedos y giró la muñeca para aliviar el dolor antes de prepararse para la próxima marioneta cadáver. Necesitaremos unir fuerzas a partir de ahora. No tenemos tiempo para respirar. Lin Yue murmuró mientras otro títere avanzaba, tan rápido como el anterior. Lucharon en tándem, con Lin Yue lanzando talismanes para debilitar a la marioneta y quemarle la piel mientras Mei Lian golpeaba precisamente donde las llamas habían debilitado la resistencia de la marioneta cadáver. Luchar contra estos títeres cadáveres más fuertes requería más energía y había más riesgos, incluso si se apoyaban entre sí. Cuando cayó el segundo cadáver, tanto Lin Yue como Mei Lian estaban exhaustos y con bajo. A poca distancia, Hunde también conoció a un títere cadáver de segundo nivel. Quizás debería mantener la distancia. Hunde pensó y ya estaba buscando una manera de escapar. Su cuerpo actuó una vez más por instinto, haciendo circular su dorado y avanzando con el paso luminoso. No, ¿qué estoy haciendo? Hunde apareció justo frente a la marioneta antes de que pudiera levantar el puño para atacar. Una onda de luz dorada apareció alrededor de Hunde mientras canalizaba a ella hacia su palma y se ponchaba. Su palma golpeó con un sonido como de trueno y pudo escuchar huesos romperse y extremidades dislocadas en la marioneta cadáver. Lo empujaron hacia atrás, pero se negó obstinadamente a caer, cayendo de rodillas y luchando por mantenerse en pie.
Jund usó el paso luminoso para correr hacia adelante y estrelló su siguiente palma estelar caída directamente sobre la cabeza del títere, detonando el ataque a través de su cráneo y torso. La marioneta sin cabeza se tambaleó por un momento antes de caer. Sintió una oleada de y entrar en su dantian, pedaleando furiosamente y reponiendo lo que había perdido. ¿Qué fue eso? Jund pensó confundido. Destruir a un títere cadáver más poderoso le dio algo de su. La oscuridad finalmente comenzó a desvanecerse en el borde, el cielo carmesí profundo se aclaró lentamente hasta convertirse en un rojo brillante, y la luna de sangre descendió por debajo del horizonte, reemplazada por el sol enojado. Jund nunca se había sentido más aliviado de ver el sol en su vida. Cuando la luz tocó la tierra, los títeres cadáveres se congelaron en medio del movimiento y sus ojos huecos se volvieron hacia el amanecer mientras él y dentro de ellos se desenredaba como humo en el viento. Una a una, se derrumbaron como marionetas cuyos hilos habían sido cortados. Jund se volvió hacia Mei Lian y Lin Yue, aliviado al ver que la pareja estaba ilesa. Parecían cansados y parecían como si los hubieran arrastrado por el suelo, cubiertos de tierra y sudor, pero estaban vivos e ilesos. Al verlos mirándolo, Jund sonrió y asintió. Ambos lo hicieron excepcionalmente bien, me alegro de haberte tenido cuidando de mí. Jund dijo la verdad, pero a las dos jóvenes les pareció que estaba siendo humilde y amable con ellas. Habían visto lo mucho mejor que era luchando contra los marionetas. Hermano mayor Jund, ¿qué pasa con los demás? Lin Yue preguntó con incertidumbre y Jund miró a lo lejos donde deberían haber estado los demás miembros de su grupo. Necesitamos ayudarlos. Jund lo dijo con confianza. En realidad, quería rodearse de la mayor cantidad de gente posible para garantizar su seguridad. Encontraron a su grupo a bastante distancia, exhaustos y cubiertos de heridas. Después de un recuento rápido, Jund descubrió que había varias personas desaparecidas y los discípulos explicaron que las marionetas cadáver se las habían llevado tan pronto como cayeron. Jund se puso delante del grupo y encontraron consuelo en su presencia. Hermano mayor Jund, ¿qué debemos hacer? Uno de ellos preguntó. ¿Cómo diablos debería saberlo? Jund pensó mientras intentaba frenéticamente encontrar una respuesta. Continuamos según lo previsto, permaneciendo en las afueras y luchando en grupo. No tengo ninguna duda de que estos títeres cadáveres están atacando a todos dentro del sitio, no solo a nosotros. Necesitamos aprovechar esta oportunidad para descansar y recuperarnos. Dijo Jund. Se sentó en una colchoneta de meditación sacada de su bolsa de almacenamiento y montó en bicicleta Sui mientras todos los demás hacían lo mismo. Sin que Jund se diera cuenta, un tenue brillo dorado apareció en el cielo sobre él. Capítulo 28. No hay deudas entre amigos. El cielo sobre el sitio de la herencia era de un tono rojo inquietante y antinatural, reflejado por el sol enojado que proyectaba sus colores sobre los discípulos dispersos por el terreno desolado. Mei Lian se sentó con las piernas cruzadas sobre su estera de cultivo y trató de ignorar el cielo y olvidar algunos de los eventos de la noche anterior. Su túnica estaba ligeramente rasgada por luchar contra las marionetas cadáver, y a pesar de lavarse y volver a trenzar su largo cabello, todavía parecía desaliñada. Sus manos descansaban ligeramente sobre la espada colocada sobre sus rodillas mientras su respiración era lenta y controlada. Su corazón, por el contrario, no era tan fácil de calmar. La energía espiritual aquí era densa a pesar del resentimiento y la violencia contenidos en el sitio. Fluyó con facilidad a través de sus meridianos, haciendo que cada ciclo de su cultivo fuera más potente de lo que había sido en la secta exterior. Mei Lian sintió que su dantian se llenaba lentamente, presionando contra los límites del segundo nivel de condensación y, si pudiera llevarlo un poco más allá para atraer energía espiritual más densa, posiblemente podría abrirse paso. Sus cejas fruncieron de frustración cuando se topó con la barrera del tercer nivel, pero no logró abrirse paso. Era como una puerta que estaba fuera de su alcance. Lin Yue se sentó a su lado, cultivando en silencio. Sus delicados rasgos eran tranquilos y sus manos estaban entrelazadas en su regazo mientras se concentraba completamente en su cultivo. A pesar de la tensión de los últimos días, ambas mujeres estaban ahora más cerca que nunca de avanzar al siguiente nivel de condensación y Mei Lian abrió los ojos y exhaló un soplo de iturbio mientras ponía fin a su cultivo.
Ella esperaba un momento de paz y claridad para reenfocarse antes de intentar abrirse paso nuevamente cuando hizo una pausa. Había un tenue brillo dorado flotando sobre ellos en medio del enrojecimiento del cielo. Estaba distante y se desvanecía, pero ella sentía que lo había visto antes. Esa parece la luz dorada que apareció cuando Hunde se abrió paso. Mei Lian pensó e instintivamente bajó la mirada y buscó a Hunde. Mei Lian recién había comenzado su búsqueda cuando Hunde se sentó a su lado. Él le dio una sonrisa tranquila, tan serena como siempre, como si el caos del sitio de la herencia no pudiera tocarlo. A diferencia de ella, la túnica de Hunde era intachable, su aura estaba perfectamente contenida. Pero había un poder silencioso a su alrededor que coincidía con el aumento de y que podía sentir desde su cuerpo. Hermano mayor Hun, ¿pero te has roto? Mei Lian preguntó con sorpresa. Acababa de tocar la barrera del tercer nivel y sabía que le tomaría muchos intentos antes de tener éxito. El hermano mayor Hunde es realmente talentoso. Mei Lian pensó. A diferencia de Mei Lian, que había pasado todo su tiempo cultivando mientras viajaban al sitio y esperaban a que se abriera, Hunde había estado ocupada planificando y reuniéndose con los ancianos y los otros discípulos. No había tenido mucho tiempo para cultivar, lo que significaba que había logrado abrirse paso sin mucho esfuerzo. El yaqui fluye fácilmente, es un buen lugar para cultivar. Dijo Hunde mientras se encogía de hombros en respuesta. Si no fuera por todos los títeres de cadáveres. Hunde añadió con una sonrisa y Mei Lian sintió que una calidez la invadía. Mei Lian lo miró con asombro por un momento más. Ella sintió que su cultivo había cambiado, que estaba firmemente en el tercer nivel de condensación pero no podía sentir los límites de ello. ¿Cuál es el verdadero cultivo del hermano mayor Hun? ¿Pronto entrará en la secta interior? Mei Lian se preguntó a sí misma y se sintió abrumada por un repentino sentimiento de desesperación. Si Hunde ingresara pronto a la secta interior, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que ella pudiera unirse a él? ¿Se olvidaría por completo de ella? Mei Lian miró hacia otro lado, avergonzada por sus pensamientos y avergonzada por su falta de talento en comparación con Hunde. Yo también estoy cerca, pero la barrera sigue siendo demasiado fuerte. Pensé que me llevaría meses llegar a este punto, pero ahora está casi a mi alcance. Mei Lian confesó que su voz estaba cargada de una decepción que no podía ocultar. Ella estaba más motivada que nunca para seguir el ritmo de Hunde y unirse a la secta interior con él. Hunde sintió pensativamente, luego metió la mano en su bolsa de almacenamiento y sacó una pequeña y elegante botella de porcelana. Aquí, dijo mientras se lo ofrecía. Mei Lian extendió la mano para tomar la botella por instinto y la abrió para revelar un fuerte aroma medicinal y una fuerte energía espiritual. Pastillas para recolectar y... Su voz se elevó en estado de shock y trató de empujar la botella hacia Hunde, quien levantó la mano y negó con la cabeza. No puedo aceptarlos. Son demasiado caros y no tengo los puntos de contribución para pagarte. Mei Lian protestó y Hunde sonrió una vez más. No hay deudas entre amigos, Mei Lian. Tómalos, ya estás cerca de un gran avance y estos te ayudarán. Piensa en ello como si me estuvieras haciendo un favor, necesito que me cuides las espaldas. Hunde respondió. La garganta de Mei Lian se apretó mientras agarraba la botella con los dedos temblorosos, sin saber cómo responder. Hunde sacó otra botella de su bolsa de almacenamiento y la colocó silenciosamente en el suelo frente a Lin Yue, que todavía estaba cultivando mucho, antes de levantarse y alejarse. Mei Lian agarró la botella a su pecho y lo vio acercarse a algunos de los otros discípulos y verificar su bienestar. Su corazón se agitó y apareció un rubor en sus mejillas. Tocó suavemente el brazo de Lin Yue para despertarla de su cultivo y llamar su atención sobre el frasco de valiosas pastillas que Hunde le había dado. No importa lo que pase en este lugar, lo protegeré. Mei Lian lo prometió. En cuanto a Hunde, se alejó con una nueva ligereza en sus pasos. Sus túnicas revoloteaban suavemente a su alrededor e hizo una ronda por su campamento, deteniéndose para hablar con todos los demás discípulos. Se sentía más fuerte y con más energía que antes, e incluso sus sentidos estaban más agudos. Había alcanzado el tercer nivel de condensación pero no tenía idea de cómo había sucedido. Hunde recordó haberse sentado a meditar y recuperar su y después de luchar contra los Corpse Puppets, pero se quedó dormido poco después. Cuando despertó,
Estaba más fuerte y su dantian se había expandido. El hidorado dentro de él ahora fluía con mucho más volumen y vigor que antes. Lo dejó confundido y molesto. Por un lado, tuvo que elogiar este nuevo cuerpo suyo por la facilidad con la que se abrió paso y su talento para el cultivo. Pero odiaba poder sentir todavía ganas de pelear. Incluso ahora, podía sentir su cuerpo tararear de anticipación por la noche y las marionetas de cadáveres que traía consigo. Sus dedos se movieron cuando pensó en el combate y una emoción profunda recorrió sus músculos como una corriente eléctrica. Hunde entrecerró los ojos y apretó los puños. No. Ahora estoy a cargo. Este es mi cuerpo y no nos acercaremos a ningún títere cadáver. Organicé todo esto para poder estar seguro, rodeado de discípulos capaces que están más que felices de luchar. No permitiré que arruines esto. Hunde amenazó suavemente, como si su cuerpo fuera algo que pudiera ser advertido y persuadido. El hidorado dentro de su dantian se movió suavemente y Hunde no pudo evitar pensar que estaba protestando contra él. Dije que no. No más saltos al peligro. Nos quedaremos aquí, protegidos y seguros, mientras todos los demás se meten en problemas. Incluso les di a Lin Yue y Mei Lian esas pastillas para que puedan luchar contra esos títeres cadáveres en lugar de contra nosotros. Los cultivadores de condensación y de tercer nivel no tendrán ningún problema contra los títeres contra los que luchamos anoche. Hunde se aseguró mientras rodeaba tranquilamente el campamento, asintiendo y sonriendo a las personas que conocía. Y cuando regrese a la secta, no más aventuras. Me sentaré en mi silla, beberé mi té y veré pasar las nubes. No estas estúpidas y oscuras nubes en un cielo rojo de mierda. Un auténtico cielo azul con nubes blancas, esponjosas y felices. Hunde murmuró y frunció el ceño ante el cielo sobre él. Hunde había completado varias vueltas alrededor del campamento, con sus pasos tranquilos y constantes mientras se consolaba con los preparativos de Disciples. El furioso sol rojo descendió lentamente sobre el horizonte y el anochecer se posó sobre el paisaje desolado como una pesada cortina. El viento comenzó a cambiar, volviéndose anormalmente frío y soplando con fiereza, a diferencia de la noche anterior. Los discípulos, todos dispuestos alrededor del campamento en una formación defensiva, detuvieron lo que estaban haciendo mientras la luna roja como la sangre se elevaba hacia el cielo y teñía el suelo de un carmesí sangriento. Pero, para su sorpresa, no hubo raspado de huesos ni el ruido repentino de los títeres de cadáveres saliendo de la tierra. En cambio, un zumbido profundo surgió de la tierra, como el aullido de una bestia gigantesca. Una oscura ola de energía espiritual estalló en el paisaje y arrasó el campamento como un maremoto mientras el aire chillaba. Todos abandonaron sus posiciones y se agacharon en grietas o se aferraron a rocas destrozadas, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. El viento gritó como un dios furioso y el cuerpo de Hunde fue levantado del suelo. Sus pies perdieron contacto con la tierra tan fácilmente como una pluma atrapada en un vendaval, y la fuerza lo arrancó antes de que pudiera agarrarse a algo. Hunde fue arrojado hacia el cielo, girando a través del cielo de color sangre como una hoja en una tormenta. No, nunca volveré a abandonar la secta. La voz de Hunde se perdió en el viento, dejando su grito sin ser escuchado por nadie excepto por los cielos, que no podían ayudarlo. Capítulo 29 Modo de trampa. Conoce el elemento de trampa. La tormenta huyó como una bestia desencadenada, aullando por el suelo y levantando a cualquier cultivador que tuviera la mala suerte de estar en su camino y fuera demasiado débil para resistirlo. Hunde fue arrojado al aire, atrapado en la tempestad creada por la oscura energía espiritual. El mundo que lo rodeaba se convirtió en un vacío, salvo unos destellos de luz carmesí que lograron abrirse paso a través de la oscuridad como heridas sangrantes. Cada destello de luz iluminaría las extrañas y retorcidas nubes que lo rodeaban y le daría a Hunde una breve visión de la tierra agrietada y árida que se encontraba muy abajo mientras pasaba rápidamente. Inevitablemente, su visión se oscurecería una vez más, dejándolo solo en la oscuridad. Anciano Zen, nunca te perdonaré por hacerme venir aquí. Hunde gritó, pero el viento arrancó las palabras de su boca y las distorsionó más allá de lo legible. Hunde giró incontrolablemente, primero hacia arriba, luego hacia abajo, todo mientras sus túnicas se agitaban violentamente con el viento. La presión a su alrededor era inmensa,
con el tipo de fuerza que podía convertir los huesos en polvo, y era todo lo que podía hacer para hacer circular su y a través del arte de la deflexión celestial y protegerse. Pasaron minutos, o tal vez horas, mientras el tiempo perdía todo significado en el caos. Hunde no podía saber si estaba cayendo o todavía subiendo, y solo podía maldecir sin sonido en la tormenta. Finalmente, sintió que la tormenta daba un empujón repentino y final, y fue arrojado al suelo como un juguete desechado. El viento rugió en sus oídos mientras el suelo corría a su encuentro, lleno de rocas irregulares y tierra negra y desolada. No podrías haber sido más gentil. Hunde maldijo una vez más mientras apretaba la mandíbula y obligaba a Sui a levantarse. Paso luminoso. Una luz dorada se encendió bajo sus pies mientras Sui giraba a su alrededor. Su descenso se ralentizó ligeramente, lo suficiente como para inclinar su cuerpo hacia arriba mientras se deslizaba hacia abajo, casi sin peso durante un corto periodo de tiempo. Las suelas de las botas de Hunde rozaron la superficie agrietada del suelo antes de aterrizar por completo, enviando polvo detrás de él que fue arrastrado por el viento restante. Hunde se quedó quieto, con el corazón atronando en el pecho mientras el dorado se desvanecía a su alrededor. Se quedó quieto, respirando con dificultad y con el corazón atronando en el pecho. Poco a poco, el resplandor dorado se desvaneció de sus pies y el viento desapareció a medida que pasaba la tormenta. El cielo de arriba todavía estaba rojo sangre, y la tierra que lo rodeaba era tan extraña y amenazante como siempre, pero no podía ver su campamento ni a sus compañeros discípulos. Supongo que tener algunos puntos de referencia haría que esto fuera demasiado fácil. Hunde se quejó mientras miraba lentamente a su alrededor. Solo hubo silencio en respuesta. Hunde eligió una dirección al azar ya que las nubes negras en lo alto bloqueaban el sol, e incluso si pudiera determinar el este desde el oeste, de todos modos no tenía idea de dónde estaba. Caminó durante lo que parecieron horas y el silencio lo presionó como un peso. No fue hasta que el cielo comenzó a oscurecerse una vez más que la tierra se deslizó hacia abajo, con crestas desiguales y valles duros. Fue entonces cuando Hunde encontró los cuerpos. Estaban dispersos al azar por el suelo, vistiendo túnicas rotas de varios colores para marcarlos como discípulos de otra secta, aunque Hunde no estaba seguro de a qué grupo pertenecían. Sus extremidades estaban retorcidas en ángulos antinaturales, sus rostros flojos y su piel pálida. Hunde se quedó congelado donde estaba. Nunca había visto una muerte como esta antes. Las marionetas de cadáveres realmente no contaban, no en su mente. Ya eran conchas vacías, despojadas de vida y humanidad mucho antes de que él las encontrara. Era fácil imaginar que eran máquinas o muñecas sin verlas como personas. Pero estos cuerpos pertenecían a cultivadores como él. En otra vida, es posible que hayan compartido comidas o se hayan cruzado en la calle. Ahora estaban quietos y sin vida, sus cuerpos despojados de toda dignidad mientras yacían en el suelo frío. El estómago de Hunde se retorció cuando el hedor de la sangre lo golpeó, aferrándose al aire quieto como humo. Levantó una manga sobre su nariz y boca mientras tragaba la bilis que subía por su garganta. No conocía sus niveles de cultivo y no tenía la experiencia suficiente para evaluar sus heridas y determinar si la caída los había matado o algo más, pero alguien ya los había despojado de sus bolsas de almacenamiento, armas y objetos de valor. Habían sido minuciosos y Hunde miró a su alrededor en busca de señales de movimiento en el paisaje, pero no había nada. Se quedó quieto un momento más antes de exhalar en silencio y alejarse de los cadáveres. Por eso nunca debes abandonar la secta. Hunde susurró suavemente. Siguió moviéndose, sus pasos rápidos hasta que dejó a los muertos muy atrás. A medida que avanzaba, el terreno descendía gradualmente hacia un valle poco profundo rodeado de afloramientos de piedra desiguales. El aire aquí estaba anormalmente quieto mientras el valle bloqueaba el viento. En el centro de la cuenca formada naturalmente, Hunde vio algo que le hizo reducir el ritmo. Una asta de bandera había quedado medio enterrada en el suelo agrietado y su base alojada en un montón de rocas destrozadas. La bandera en sí estaba rota y hecha jirones, colgando flácidamente del bastón por falta de viento. Su tela brillaba con tonos rojo sangre y negro, y la energía espiritual pulsaba débilmente a lo largo de su tejido. A pesar de su apariencia andrajosa y desgastada, su presencia era innegable e irradiaba poder con suficiente fuerza como para que Hunde pudiera sentirlo presionando contra su piel como una manifestación física.
Lo que hizo que Hunde se detuviera alarmado fueron la media docena de cadáveres que yacían alrededor de la bandera. Todos llevaban túnicas y ropas que los marcaban como cultivadores rebeldes, y estaban dispuestos como si hubieran caído al suelo en su intento de alcanzar la bandera. Parecían ilesos, pero sus expresiones estaban encerradas en miradas de reverencia y agonía. Hunde no sabía qué les había pasado, pero asumió que tenía algo que ver con la bandera que todos intentaban alcanzar. No. No interesado. Dijo Hunde, sacudiendo la cabeza. No se sintió tentado en absoluto por el artefacto, no si era claramente peligroso y había matado a todas esas personas. Recordó lo que Lin Yue le había dicho sobre artefactos y herramientas espirituales, y juzgó por la energía espiritual que rodeaba la bandera que probablemente era un artefacto de condensación y de grado medio, adecuado para alguien de quinto o sexto nivel. Justo cuando Hunde estaba a punto de alejarse de la bandera y salir de la palangana, sintió el dorado dentro de su movimiento dantiano. Fluyó a través de sus meridianos como una marea tranquila y radiante. Un brillo dorado parpadeó sobre su piel y la dura energía espiritual que presionaba contra él se levantó. ¿Modo trampa activado? Hunde susurró, sorprendido una vez más por la reacción de su cuerpo. Paso a paso cauteloso, Hunde descendió de la cuenca y se acercó al bastón y a la bandera que colgaba flácida de él. Los cuerpos no se movieron, pero la bandera comenzó a ondear con un viento invisible a medida que se acercaba. Olas de oscura energía espiritual arrasaron Hunde, pero todo se separó ante él como niebla. Cuando llegó a la base del asta de la bandera se había expandido lo suficiente con el viento invisible como para poder distinguir un símbolo en su tela. Tenía un personaje retorcido, casi bélico, que decía, de Minyan, cosido en hilo que alguna vez había sido blanco pero que se había oscurecido y descolorido con la edad. Con cautela, Hunde extendió la mano para agarrar el bastón y una oleada de resistencia le subió por el brazo. La bandera tembló y luego se calmó. Lo sacó del suelo con un movimiento lento y constante, y en el momento en que abandonó la tierra, la oscura energía espiritual circundante se retiró de la cuenca. Hunde lo estudió por un momento, tratando de controlarlo con su pero el artefacto estaba demasiado más allá de sus habilidades para usarlo. El aura opresiva que alguna vez tuvo se redujo significativamente, pero todavía tenía un peso que hablaba de su poder. Necesito tener un cultivo superior. Hunde observó antes de colocarlo en su bolsa de almacenamiento y salir del lavabo. Cuando llegó a la cima del borde, el cielo se oscureció y la luna de sangre volvió a elevarse, iluminando el suelo con su luz carmesí a través de las delgadas grietas de las nubes negras de arriba. Con la salida de la luna se escuchó el sonido de los títeres cadáveres abriéndose paso una vez más hacia la superficie. Hunde se detuvo y comenzó a buscar un lugar donde refugiarse, o algún lugar más defendible, cuando sintió que la bandera comenzaba a vibrar ligeramente en su bolsa de almacenamiento. Varios de los cadáveres reanimados, estos firmemente en el cuarto y quinto nivel de condensación comenzaron a dirigirse hacia él con una velocidad incomparable a las que había visto antes. Pero en el momento en que sacó la bandera de su bolsa de almacenamiento y la dejó desplegarse, la reacción fue inmediata. Las marionetas cadáver se congelaron y luego se encogieron como si la bandera irradiara una fuerza que violaba su propia existencia. Hunde no tenía el control del artefacto, pero su presencia fue suficiente para hacerlos retroceder. Hunde parpadeó sorprendido y luego miró la bandera, que ondeaba ligeramente con el viento. Eres un objeto tramposo, quien necesita un dedo de oro cuando tienes la suerte de tu lado. Hunde susurró satisfecho. Recogiendo el asta de la bandera, la colocó sobre su hombro y comenzó a caminar durante la noche mientras los títeres cadáveres se retiraban en busca de presas más fáciles. Capítulo 30. Paseando, recolectando tesoros. Renio estaba en el corazón del caótico campo de batalla. Con cada ola del ventilador plegable que sostenía en su mano derecha, las llamas de color rojo dorado se extendían en un arco y atravesaban los cuerpos retorcidos de los títeres cadáveres que se abalanzaban sobre él. Podía sentir que su dantian se vaciaba rápidamente de sus esfuerzos y se metió una pastilla Chivoplanishing en la boca para recuperarse. Renio podía sentir la píldora disolverse en su lengua, y una avalancha de fluyó a través de sus meridianos antes de reunirse en su dantian, rozando la barrera, manteniéndolo alejado del tercer nivel. A su alrededor, los discípulos de la secta Montaña Tranquila en el segundo y tercer nivel de condensación y lucharon en formaciones compactas. Algunos usaban espadas para cortar a sus enemigos,
Otros artefactos espirituales, talismanes u otras técnicas, pero todos vestían las mismas túnicas azules. Intercalados entre los discípulos había hombres y mujeres vestidos con túnicas de color rojo brillante que luchaban con técnicas de fuego. Eran miembros de su Quanren, que se habían unido a la secta de la montaña tranquila para sobrevivir la noche y buscar oportunidades. Todos estaban en un valle de piedra destrozada y tierra gris, con el aire lleno de polvo levantado por las técnicas y los movimientos de cientos de cultivadores. Las llamas chocaron con la oscura energía espiritual que rodeaba a las marionetas cadáver, y los gritos llenaron el valle mientras la enfermiza luz roja de la luna de sangre en el cielo bañaba todo lo que había debajo en su brillo antinatural. La manga derecha de Renio estaba rota y empapada de sangre a través de su túnica debido a una serie de heridas que aún no habían sido curadas por las pastillas que había consumido. Apenas podía sentir su lado izquierdo después de recibir un golpe de un gran títere cadáver que no había podido evitar, pero aún podía moverse y luchar. Garra de grulla ardiente. Renio gritó mientras empujaba su mano izquierda hacia adelante. 5 delgados arcos de fuego atravesaron a un títere cadáver que se acercaba, convirtiéndolo en cenizas. Renio tenía la respiración entrecortada, Suikasi se agotó una vez más, pero se negó a caer aquí. Su orgullo se negó a permitirle flaquear, no frente a su clan o su secta. Estaba sacando otra pastilla de su bolsa de almacenamiento cuando escuchó un grito cerca. Lo que le llamó la atención fue que no provenía de un cadáver sino de un cultivador. Hubo un destello de luz plateada y un discípulo de la secta se desplomó cerca con una espada enterrada en su espalda. Desde la cresta norte apareció una nueva ola de gente. Todos estaban vestidos con diferentes estilos y colores de ropa, con rostros duros, desesperados y despiadados. Atacaron a los discípulos de la secta con técnicas duras y brutales, y avanzaron hacia los discípulos debilitados y luchadores como lobos que detectan presas heridas. Emboscada. Alguien gritó. Los cultivadores pícaros habían esperado hasta haber destruido casi todos los marionetas cadáver antes de lanzar su ataque, y las líneas de los aliados de Renyu se rompieron cuando la gente fue aniquilada por todo el valle. Los títeres cadáveres avanzaron nuevamente. Ahora Renyu y los demás estaban atrapados entre los vivos y los muertos. Renyu apenas esquivó un salvaje golpe de espada y respondió con una ráfaga de llamas de su abanico plegable que envolvió a otro cultivador en una espiral de fuego. Su oponente huyó hacia atrás mientras Renyu escupía un bocado de sangre. Ignorando el dolor de su dantian, Renyu sacó Masi de su pozo casi vacío y presionó hacia adelante. Pausa de página. El aire estaba cargado de olor a sangre y las piedras agrietadas estaban manchadas con ceniza ennegrecida de los restos de marionetas de cadáveres. El cielo de arriba era de un carmesí profundo, mientras que la luna de sangre colgaba directamente sobre nuestras cabezas, donde Mei Lian y Lin Yue lucharon por sus vidas. Solo quedaba un títere cadáver, pero se movía a una velocidad aterradora y su fuerza estaba más allá de lo que cualquiera de ellos podía soportar. Habían derrotado fácilmente a los Corpse Puppets del primer nivel y solo podían mantener su posición contra el segundo nivel. Pero este era un títere de condensación de tercer nivel e incluso coordinar sus esfuerzos era demasiado para ellos. Mei Lian interceptó su carga con su espada, encontrando el puño cerrado de la marioneta con un sonido metálico que resonó en todo el campo de batalla. El impacto dobló su espada y casi le rompió las muñecas. Ella fue arrojada hacia atrás como una cometa rota y se estrelló contra una roca. Su espalda golpeó fuerte y la sangre brotó de sus labios mientras sus pulmones luchaban por respirar. ¡Qué fuerte! Ella silbó mientras se desplomaba en el suelo. Todo su cuerpo palpitaba en señal de protesta mientras sus huesos parecían estar al borde de fracturarse. A unos metros de ella, Lin Yue se mantuvo firme. Sus túnicas estaban rotas y ensangrentadas, y su expresión normalmente agradable había pasado a una seriedad mortal. Sacó una pila de talismanes de papel de la manga de su túnica y los arrojó en un amplio arco. Sello de llama, trueno vinculante. Viento perforante. Cada talismán se activó con una explosión de energía. El fuego quemó el costado de la marioneta, cadenas de relámpagos envolvieron sus brazos y aspas de viento le cortaron el pecho. Pero la marioneta todavía caminaba hacia ellos. Mei Lian tosió y se puso de rodillas. Sus dedos buscaron a tientas la bolsa de almacenamiento que tenía a su lado y sacaron una de las pastillas recolectoras de Ike Hunde le había dado.
La píldora redonda brillaba suavemente en su palma y podía oler hierbas medicinales. Sin dudarlo se lo puso en la lengua. Cuando se disolvió, sintió una oleada de calor llenar su dantian, como la luz del sol floreciendo detrás de sus costillas. Los restos estancados de que quedaban en su dantian cobraron vida y fluyeron a través de sus meridianos con una claridad y una velocidad que nunca había conocido. Su dolor disminuyó ligeramente, reemplazado por una presión creciente que indicaba que estaba al borde de un gran avance. Levantó su espada una vez más, ardiendo con nueva determinación. Gracias, Hyundai. Espero que estés a salvo. Pausa de página. Hyundai caminó por el paisaje árido con la bandera roja sangre y negra colgada casualmente sobre su hombro. El viento aullaba levemente a lo lejos, pero apenas movía sus túnicas. La tierra que lo rodeaba estaba seca y agrietada, y Hyundai rápidamente se cansó de mirar la desolación. Ojalá estuviera de vuelta en la secta. Hyundai repitió por milésima vez. Estaba harto de este lugar, de la falta de lluvia y de agua, de cómo todo era negro o gris o rojo. Quería ver árboles y escuchar el viento susurrando las hojas en lugar de soplar polvo en el aire. Al menos los ataques de los Corpse Puppets habían cesado desde que recogió la bandera. Mientras todos los demás luchaban con uñas y dientes para sobrevivir, el viaje de Hyundai a través del lugar de la herencia fue pacífico. La bandera disuadió a cualquiera de los títeres sin mente como una antorcha encendida aleja la oscuridad. En cuanto a Rogue Caltebates, Hyundai no vio a una sola persona durante semanas. Hyundai se detenía y descansaba de vez en cuando, acomodándose con las piernas cruzadas sobre su estera de cultivo junto a un afloramiento rocoso o a la sombra del enojado sol rojo por una roca. Colocaba el asta de la bandera en el suelo, empujándolo lo suficientemente profundo como para mantenerlo en posición vertical, mientras meditaba y dejaba que su circulara con calma. No logró abrirse paso, pero Hyundai estaba mejorando en andar en bicicleta con él y dentro de él. Cometería menos errores y se volvería más competente en el método de cultivo tranquilo. Creo que finalmente estoy entendiendo el cultivo. Hyundai se dijo a sí mismo con orgullo mientras se levantaba y colocaba la alfombra nuevamente en su parte trasera de almacenamiento. Tomaba la bandera y emprendía una vez más una dirección aleatoria. Durante uno de sus descansos, Hyundai notó un leve destello de algo metálico debajo de una pequeña pila de escombros. Quitando las rocas, encontró una espada vieja y oxidada que contenía débiles rastros de Lo metió en su bolsa de almacenamiento antes de seguir adelante. Otro día, encontró una pulsera empañada y cubierta de suciedad, y no pudo ver los patrones que quedaban en la superficie, pero pudo sentirlos cuando pasó los dedos por el exterior. Lo más interesante que encontró fue una simple bolsa de almacenamiento medio enterrada bajo una losa de tierra agrietada. Dentro había algunas pastillas de recuperación de algunas túnicas grises y marrones y un puñado de piedras espirituales. Hyundai sacó una de las piedras espirituales de la bolsa y la estudió con fascinación. Era como una pequeña piedra de cristal translúcida llena de movimientos arremolinados de energía espiritual. Brillaba bajo la tenue luz antes de colocarlo cuidadosamente en su propio bolso, junto con todos los demás artículos. Alguien debe haber perdido esto durante la tormenta, los buscadores, los guardianes. Hyundai murmuró felizmente. No había visto una piedra espiritual antes, pero sabía que eran valiosas. Una sola piedra podría valer unos cuantos miles de puntos de contribución, y eso era para los de menor calidad. El tiempo pasó lentamente y pasó casi un mes entero sin que Hyundai se encontrara con una sola alma. La soledad y la soledad estaban desgastando los nervios de Hyundai, y estaba casi desesperado por encontrar algo, cualquier cosa, para romper la monotonía. Por fin. Hyundai exclamó al ver algo interesante en el horizonte. Era un pabellón antiguo, medio hundido en el suelo. Su estructura estaba envuelta en restricciones espirituales que brillaban débilmente a la luz del cielo rojo. Al borde de las restricciones, Hyundai estaba a punto de juzgar si podían eludirse o romperse cuando la bandera en su hombro reaccionó. Los arcillos oscuros de se extendían desde su tela, retorciéndose y hundiéndose en las restricciones como una llave que se desliza dentro de una cerradura. Las restricciones gemían y brillaban antes de liberarse con un leve suspiro y una pequeña ráfaga de viento. Restricciones, conozca Cheat Item. Hyundai dijo felizmente mientras entraba y subía los pocos escalones que quedaban hasta el sencillo interior.
No había nada dentro aparte de un único pedestal de piedra en el centro. Hunde encontró 2 pastilleros de jade y un rollo de jade descansando en la superficie. No fueron tocados en absoluto por el tiempo ni por el polvo y parecen haber sido colocados allí hace unos momentos. Hunde extendió la mano con cautela para tocar el primer objeto, haciendo una mueca de anticipación ante alguna reacción negativa. Pero afortunadamente no pasó nada. Soltando un aliento aliviado, Hunde tomó la primera caja y la abrió. Apenas había levantado la tapa cuando su nariz fue asaltada por el intenso olor a medicinas y hierbas. El espiritual irrumpió en la zona y Hunde instintivamente cerró la caja. «Cosas buenas», dijo Hunde, a pesar de no tener idea de qué era la píldora. Lo colocó en su bolsa de almacenamiento antes de extender la mano hacia el segundo. Cuando abrió la caja de jade, un olor diferente a todo lo que había experimentado antes lo asaltó. Sui se volvió frenético dentro de su dantian, e incluso las nubes de arriba comenzaron a agitarse ante la repentina afluencia de energía espiritual. Hunde escupió un bocado de sangre cuando la reacción de Sui desenfrenado lo golpeó. Cerró la caja inmediatamente y jadeó como si acabara de correr un maratón. Sui se fue asentando poco a poco y Hunde miró la caja en su mano con cautela. «No sé qué eres, pero no volveré a hacerlo». Hunde susurró. Colocó la caja dentro de su bolso y se limpió la sangre de la boca antes de mirar el último objeto. El Jet Slep descansaba sobre la superficie de la piedra, completamente inocente e inocuo, como si lo tentara a colocarlo contra su proa e inyectar Sui en el objeto para conocer sus secretos. «No, engáñame una vez, bastardo». Hunde maldijo. Con cuidado, recogió el comprobante con las puntas de los dedos y lo dejó caer en su bolsa de almacenamiento, todo mientras esperaba que de repente lo atacara. Afortunadamente, era tan inofensivo como parecía y Hunde lo guardó con éxito. «Dejaré que los ancianos resuelvan todo esto», dijo Hunde, confiado en que debería dejarse en manos de alguien con más experiencia. «Bueno, ¿a dónde vamos ahora?», dijo Hunde, volviéndose hacia la entrada del pabellón y bajando las escaleras. La bandera ondeaba alegremente detrás de él y Hunde no tenía ninguna duda de que podía viajar a cualquier lugar del lugar sin problemas. Hunde apenas había puesto un pie en el suelo cuando sintió un temblor atravesar la tierra y un destello cegador de luz blanca estalló desde el antiguo pabellón. La luna de sangre en lo alto se rompió en motas carmesí y las nubes oscuras se dispersaron. En todo el lugar de la herencia, los cultivadores desaparecieron cuando sus cuerpos fueron arrastrados por la energía. Afuera, los ancianos observaron como cientos y luego miles de cultivadores aparecían repentinamente a través de las llanuras frente al antiguo sitio de herencia. En cuanto a Hunde, apenas se había recuperado de la repentina teletransportación cuando una voz familiar lo llamó. «Hermano mayor Hun».